¿Y si te dijera que lo que estás viviendo ahora no es el final, sino el inicio exacto del plan perfecto de Dios para tu vida? ¿Alguna vez sentiste que el cielo estaba en silencio? ¿Que tus lágrimas caían, pero nadie las recogía? ¿Que tus oraciones subían, pero parecía que no encontraban respuesta? Y si te dijera que ese silencio no es olvido, sino preparación, que ese tiempo que llamas espera, Dios lo llama formación, y que tu nombre no solo no ha sido borrado, sino que está escrito en los planes divinos que están por cumplirse, en el tiempo perfecto. Este video no es casualidad, es respuesta. Es señal, es respuesta de parte de un Dios que no falla. Quédate hasta el final, porque hoy el Espíritu Santo te va a revelar lo que muy pocos saben. Existe un secreto espiritual, un principio bíblico poderoso que ha transformado la vida de hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Y tú lo vas a descubrir aquí. Hoy vas a comprender por qué el silencio de Dios no es su ausencia, sino su obra secreta. Hoy vas a entender que lo que tú llamas demora es en realidad el cumplimiento exacto de un cronograma celestial que jamás falla. Pero antes de seguir, tengo que decirte algo que no puedes ignorar. Este momento es una encrucijada espiritual. Tienes solo dos caminos delante de ti. El primero, decides suscribirte ahora mismo a este canal, participar activamente y abrir tu corazón a esta palabra. Y cuando lo haces, algo maravilloso comenzará a pasar contigo. El cielo empezará a moverse a tu favor, porque demostrarás que valoras las señales que Dios te da. El segundo, decides no hacer nada, ignoras esta palabra. Y lamentablemente, algo muy oscuro comenzará a tomar fuerza sobre tu vida. Confusión, pérdida de dirección, ataques espirituales y puertas que deberían abrirse. Quedarán cerradas. No es manipulación, es una advertencia real, porque Dios nunca fuerza a nadie, pero también nunca bendice la indiferencia espiritual. Así que eliges sabiamente, porque al suscribirte, te conectas a un flujo de palabras ungidas que pueden transformar tu vida. Pero, si apagas este video, podrías estar perdiendo la mayor respuesta que el cielo ha intentado entregarte hoy. Vamos a caminar por la palabra, vamos a profundizar en verdades escondidas y vamos a desbloquear enseñanzas que no solo tocarán tu alma, sino que activarán una temporada nueva sobre tu vida. Piensa en esto por un momento. Si Dios nunca falla, ¿por qué permitiste que la duda creciera? Si Dios no se olvida, ¿por qué empezaste a pensar que eras invisible para el cielo? Hoy vas a recibir una palabra que va a romper esas cadenas. Una palabra que va a reconstruir tu fe. Porque lo que viene al final de este video puede ser la llave que desbloquee la bendición que has estado esperando. Antes de comenzar este estudio bíblico profundo, escribe aquí en los comentarios esta frase profética: confío en el tiempo perfecto de Dios. Esa frase no solo será un acto de fe, será una declaración profética que marcará el comienzo de tu nuevo tiempo. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque al hacerlo vas a estar ayudando a que esta palabra llegue a más corazones rotos, a más hijos que necesitan saber que Dios no se ha olvidado de ellos. Felicidades por ser parte de esta comunidad. Gracias por difundir la palabra de Dios. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual y con la misión de llevar esperanza al mundo. Y si ya estás suscrito, que el cielo te recompense por ser parte de este ejército de fe. Piensa en esto. Muchas personas no tienen iglesia, no tienen pastor cerca, pero encuentran en estos videos una llama que enciende su alma. Por eso, te invito a ser parte activa. Comenta, comparte, participa. Dios está usando este canal para hablar directamente a los que el mundo ha olvidado.
pero que el cielo aún recuerda. Hoy vas a descubrir que el Dios que pareció callar estaba trabajando en silencio, que el Dios que parecía ausente estaba sosteniéndote sin que lo notaras, y que lo que estás a punto de aprender te revelará una de las verdades más liberadoras del Evangelio. Dios no falla y jamás llega tarde. Antes de empezar, te pido algo muy especial. Comenta ahora mismo paz en Cristo, como símbolo de tu disposición a aprender, a recibir, a ser transformado. Es un acto espiritual, es una forma de decir, aquí estoy, Señor, háblame. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una puerta que lleva años cerrada. Prepárate, porque vamos a comenzar este viaje de fe, revelación y esperanza. El llanto de Ana y la respuesta que llegó a su tiempo. Hay momentos en la vida en los que el alma se ahoga en un clamor silencioso que nadie escucha. Ana, la esposa de Elcaná, conocía bien esa angustia. Ella no tenía hijos, y aunque era profundamente amada por su esposo, cargaba sobre sus hombros el peso cruel de la esterilidad, de la burla constante de Penina y del juicio silencioso de una sociedad que medía el valor de una mujer por su capacidad de dar a luz. Pero lo que muchos no sabían era que Dios mismo había cerrado su vientre. No era castigo, no era maldición, era parte de un tiempo divino que aún no se había revelado. Y tú, amado oyente, quizás estás en ese mismo lugar. Has clamado, has llorado, has soportado palabras que dolieron más que heridas físicas. Y no entiendes por qué aún no ha llegado la respuesta que esperas. Pero permíteme decirte esto con la autoridad del Espíritu Santo. Cuando Dios tarda, es porque algo más grande se está gestando en el cielo para tu vida. Ana no sabía que su dolor estaba sembrando un profeta, que sus lágrimas estaban alimentando el destino de Samuel, el hombre que ungiría a reyes, el instrumento que Dios usaría para una generación entera. Y tú tampoco sabes aún qué tipo de milagro está escondido detrás del aparente silencio de Dios. Pero Él no te ha olvidado. Cuando Ana fue al templo, su oración no fue larga, no fue elocuente, fue cruda, fue quebrada, fue verdadera. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, porque su boca se movía, pero no salían palabras. ¡Qué escena tan poderosa! A veces el dolor es tan profundo que ni siquiera la boca puede articular lo que el corazón está gritando. Pero Dios entiende el lenguaje del alma y responde a los que saben llorar delante de su presencia con fe. La Biblia dice que Dios se acordó de Ana y que en el tiempo señalado ella concibió. No fue cuando ella quiso, no fue cuando Penina se burló, no fue cuando Elí la bendijo, fue en el tiempo perfecto de Dios. Y eso es lo que debes entender hoy. Hay cosas que no llegan cuando tú las necesitas, sino cuando el cielo las aprueba. Porque lo que Dios te va a dar no es solo para ti. Tiene un propósito mayor, tiene un eco eterno, tiene huellas de eternidad. Y tú, que me escuchas en este momento, estás dispuesto a confiar, aunque no entiendas. ¿Estás dispuesto a adorar aunque no veas? ¿Estás dispuesto a creer aunque el vientre de tus sueños parezca estéril? Hoy el Señor te dice, yo me he acordado de ti. Tú no fuiste olvidado, tú no fuiste dejado atrás. Tú eres parte de un plan que todavía está en construcción. Ana no solo recibió un hijo, recibió un profeta. Y tú no solo vas a recibir una respuesta, vas a recibir un legado. Dios no se conforma con darte poco. Cuando Él responde, responde con abundancia, con propósito y con gloria. Tal vez lo que pides es justo, pero lo que Dios quiere darte es glorioso. Tal vez tú solo quieres que cese el dolor, pero Dios quiere que tu historia se convierta en testimonio. Así como Ana regresó a casa con el vientre aún vacío,
pero con el corazón lleno de paz. Hoy también, tú puedes levantarte de este momento con una fe renovada, porque el Dios que recordó a Ana te está recordando a ti. Y escúchame bien, cuando llegue ese día, cuando por fin tus ojos vean lo que tanto esperabas, entenderás por qué valió la pena la espera, el llanto, el silencio y la burla. Porque Dios nunca falla. Y cuando Él se manifiesta, todo lo perdido se restaura y todo lo imposible se hace realidad. El horno de fuego de los tres valientes. Cuando Dios no llega tarde, hay momentos en que el alma humana clama por una intervención divina inmediata. En esos instantes donde la injusticia parece triunfar, donde la presión del mundo intenta hacerte doblar rodillas ante lo que no es Dios, el corazón se tambalea, la carne tiembla y la fe es puesta a prueba en el nivel más alto. Así se sintieron Sadrac, Mesac y Abednego frente al horno ardiente encendido por Nabucodonosor. No estaban frente a una simple amenaza, estaban frente a la muerte misma, a un juicio injusto, a la presión de una multitud rendida ante un ídolo. Y sin embargo, decidieron mantenerse firmes. Y tú, amado oyente, ¿cuántas veces has sentido que también estás dentro de un horno? Que las llamas del desempleo, la traición, el abandono, la enfermedad o el dolor emocional están tan cerca que ya puedes oler el humo. ¿Has estado en ese punto donde sientes que si Dios no interviene pronto, no vas a resistir? Estos tres jóvenes hebreos sabían una verdad que hoy necesitas recuperar. La fidelidad no se mide por la recompensa, sino por la convicción. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, igual no nos postraremos. El horno fue encendido 7 veces más de lo normal. Eso es lo que el enemigo hace cuando sabe que no puede quebrar tu fe. Intensifica la prueba, esperando que retrocedas. Pero lo que Nabucodonosor no sabía, y lo que tú hoy vas a recordar, es que Dios nunca llega tarde. Simplemente espera el momento en el que su gloria será más visible. Dios no los libró antes del horno, no apagó el fuego, no cambió el decreto real. Él decidió caminar con ellos dentro de las llamas, y eso es lo que está pasando contigo. No es que Dios no te haya visto, no es que Él haya fallado, es que hay fuegos que no destruyen, sino que purifican. Hay llamas que no te matan, sino que revelan quién camina contigo. La Biblia dice que cuando el rey miró dentro del horno, vio no a 3, sino a 4 hombres libres, sin ataduras, paseando en medio del fuego, y el cuarto tenía la apariencia de hijo de los dioses. ¡Qué declaración gloriosa! ¡Qué revelación más hermosa para ti hoy! Dios está contigo en medio de tu horno. Él no se quedó mirando desde el cielo. Él descendió. Él se hizo compañía. Él decidió no librarte del fuego, sino mostrarte que ni las llamas más calientes tienen poder sobre los que están marcados por su presencia. El enemigo pensó que tu prueba iba a ser tu final. Pero Dios ha decidido usar tu prueba como escenario de su mayor milagro, porque cuando ellos salieron del horno, ni siquiera olían a humo. Sus cabellos no estaban chamuscados, sus vestiduras no estaban quemadas. Salieron con más honra que antes, y el rey decretó: no hay Dios que pueda salvar como este. ¿Estás viendo? Lo que tú estás atravesando no es un castigo, es una plataforma. Dios está usando ese horno que tanto te asusta para darte un testimonio que hará que otros declaren: el Dios de esta persona es real. Así que no desesperes si aún estás en medio de las llamas. Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo en medio del fuego. Y cuando llegue su tiempo, su perfecto, exacto y glorioso tiempo, tú saldrás de ahí con honra, con testimonio y con poder. Lázaro en la tumba. Cuando parece demasiado tarde, Dios apenas está comenzando. Hay historias en la Biblia que no solo nos enseñan, nos confrontan,
nos obligan a mirar nuestras propias heridas con otros ojos. Una de esas historias es la de Lázaro, el amigo de Jesús, aquel que enfermó, murió y fue enterrado. Todo parecía perdido. El tiempo del milagro parecía haber pasado. Las oraciones se elevaron, sí. El mensaje llegó a Jesús a tiempo. Señor, tu amigo está enfermo. Pero él no se apresuró, no corrió, no reaccionó como esperaban. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y tú, que estás viendo este video, ¿cuántas veces has sentido eso? Que clamaste con urgencia y el cielo no se movió. Que enviaste tu ruego, pero Jesús no vino cuando tú querías que viniera. Que la enfermedad, la crisis, la ruptura o el luto se instalaron en tu casa mientras aún esperabas el milagro. Marta y María no entendían. Ellas sabían que Jesús podía sanar a Lázaro, pero no esperaban que Él permitiera su muerte, porque eso es lo que más duele en la vida espiritual, cuando sabes que Dios puede hacerlo y no lo hace a tiempo. Pero lo que ellas no sabían, y quizás tú tampoco sabías, es que a veces Dios permite que algo muera, no porque no pueda sanarlo, sino porque quiere resucitarlo. Y la resurrección siempre es más gloriosa que la curación. Hay áreas de tu vida que parecen estar en una tumba, sueños que enterraste, relaciones que diste por muertas, promesas que ya no esperas, esperanzas que yacen bajo la losa del tiempo, del dolor o del silencio de Dios. Pero escucha bien esta palabra: Dios no falla, y aunque parezca que llegó tarde, Él siempre aparece en el momento exacto para revelar su gloria. Cuando Jesús finalmente llegó, a Betania ya habían pasado 4 días. 4 días en los que la fe fue sacudida. 4 días en los que el olor de la muerte impregnó la atmósfera. 4 días en los que muchos pensaron, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús no llegó para consolar. Él llegó para resucitar. Y hoy Él está llegando también a tu vida, no con pañuelos de consuelo, sino con palabras de resurrección. Él está declarando sobre tus áreas muertas: quiten la piedra, Lázaro, sal fuera. Jesús no necesitaba que movieran la piedra, pero les pidió que lo hicieran, porque a veces Dios te ordena que remuevas lo que tú mismo pusiste como obstáculo. Tú cerraste esa puerta, tú pusiste ese límite, tú aceptaste la muerte de algo que Él todavía puede revivir. Y escucha con atención: cuando Lázaro salió de la tumba, no solo recuperó la vida, se convirtió en testimonio vivo. La gente ya no venía solo a ver a Jesús, sino también a ver a Lázaro. Tú también vas a ser testimonio. Tú también vas a ser ese milagro caminante que hará que otros crean. Pero primero, tienes que confiar, aunque hayan pasado 4 días. Qué profundo es esto. A veces Dios permite que algo muera solo para probarte que ni la muerte es límite para su poder. Permite que pierdas, para que aprendas a ganar de su mano. Permite que el proceso sea doloroso, para que la gloria sea inmensa. Hoy quiero que creas conmigo que lo que parecía demasiado tarde apenas está comenzando, que lo que tú diste por perdido, Dios lo está llamando por nombre, que el cielo está diciendo: quiten la piedra, porque Él está a punto de demostrarte que su tiempo no es el tuyo, pero su poder es innegable. Si tú puedes creer esto, aunque sea con un suspiro, ya estás más cerca del milagro que de la muerte, porque Jesús no ha cambiado. Aún hoy, Él sigue diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Declara esto ahora mismo en los comentarios si estás recibiendo esta palabra. Mi milagro no está muerto, solo está esperando el tiempo perfecto de Dios. Esa declaración de fe es un acto de guerra espiritual. Es una semilla.
de resurrección que activará lo que el enemigo quiso destruir. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Porque seguir este canal no es solo recibir contenido, es permanecer conectado a una fuente de palabras vivas que pueden sacar tus promesas de la tumba. No apagues este video, no cierres este momento, porque lo que sigue puede contener la clave que tu alma lleva años buscando. José en el pozo y en el palacio. Cuando el plan de Dios incluye temporadas que duelen, hay procesos que parecen una contradicción. Hay promesas que se anuncian con sueños, pero se cumplen en medio de traiciones. Hay llamados que nacen en la intimidad con Dios, pero se desarrollan en cárceles, en pozos y en tierras donde nadie te conoce ni te cree. Así fue la historia de José, hijo de Jacob, el soñador. Desde joven, José fue marcado con visiones de grandeza. Él sabía que algo grande venía de parte de Dios. Lo vio en sueños, lo sintió en su espíritu, lo compartió con inocencia. Pero lo que no sabía es que entre el sueño y el cumplimiento había un camino de pruebas diseñado por el cielo, no por castigo, sino por propósito. Y tú, que estás aquí, ¿cuántas veces te sentiste como José, lleno de promesas pero rodeado de injusticias, con un corazón puro pero traicionado por los que más amabas, con un destino glorioso pero caminando por un sendero de abandono, humillación, olvido? José no fue vendido por enemigos, fue vendido por sus propios hermanos, y ese detalle es crucial porque los dolores que más nos marcan no vienen de lejos, vienen de casa, de los que decían amarnos, de los que prometieron quedarse, de los que compartían pan con nosotros, y sin embargo te empujaron a un pozo, te arrancaron la túnica, te desnudaron de identidad. Pero escucha esto, ellos te quitaron la túnica, pero no pudieron tocar el llamado. Porque cuando Dios tiene un plan contigo, ni el pozo, ni la cárcel, ni la traición pueden cancelarlo. Solo pueden ser parte del camino. José fue arrojado a un pozo vacío. No había agua, no había salida, solo oscuridad. Y tú, que me oyes, ahora mismo, ¿acaso no te sientes igual? En un lugar donde todo está seco, donde no hay respuestas, ni recursos, ni quien te defienda. Pero en esa oscuridad, Dios está orquestando el siguiente paso. José fue vendido, fue acusado falsamente, fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. Pero cada estación tenía un propósito, porque el plan de Dios no era solo levantar a José, era levantarlo en el lugar exacto, en el momento perfecto, frente a las personas correctas, para cumplir una misión mayor. El día llegó. El faraón soñó, y alguien recordó a José, no por casualidad, no por suerte, sino por el reloj profético de Dios, que marcó la hora y abrió la puerta, y José, que fue esclavo, que fue preso, que fue despreciado, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, y desde allí salvó a naciones enteras de la hambruna, incluyendo a sus propios hermanos. Sí, aquellos que lo rechazaron. Dios los usó para empujarlo hacia su destino, porque lo que parecía traición fue transporte, y lo que parecía injusticia fue instrucción. José pudo decirles después, no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios. ¡Qué nivel de madurez espiritual! ¡Qué revelación tan gloriosa! Entender que todo lo que dolió fue parte del diseño, que el dolor no te destruyó, te posicionó, que lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo convirtió en bien. Y tú, que estás viendo este video, quizás también estás en ese punto intermedio, entre el sueño y el trono, entre la promesa y el palacio, entre el dolor y la restauración. Pero hoy te digo con el corazón lleno de fe, Dios no ha fallado. Él no se ha olvidado de ti. Él solo está afinando los detalles, porque cuando te levante, será en grande. Será para que bendigas a los que un día te hicieron daño.
Será para que tu historia se convierta en refugio para otros. Comenta esta frase de fe ahora mismo si sientes que este mensaje es para ti. Mi proceso no es mi final, es el camino hacia mi propósito. Y no te vayas sin suscribirte, porque si llegaste hasta aquí es porque este canal es parte del pozo donde Dios está formando tu fe para el palacio que viene. Aquí no se predican palabras vacías. Aquí se libera dirección profética. Y tú eres parte de esta historia. Quédate, porque el próximo bloque puede contener el principio que revele por qué sufriste tanto y por qué todavía vale la pena creer. Moisés en el desierto, cuando el llamado tarda pero nunca se cancela, hay momentos en la vida en que pareciera que todo ha terminado, que las oportunidades se esfumaron, que el tiempo pasó, que los errores nos condenaron al anonimato, que ya no hay vuelta atrás. Moisés, el gran libertador de Israel, conoció ese sentimiento como pocos. Él, que había crecido en el palacio del faraón, educado en la ciencia de Egipto, criado como príncipe, terminó huyendo al desierto, solo, con miedo, perseguido, desilusionado, cargando la culpa de haber matado a un hombre. Moisés tenía 40 años cuando pensó que era el momento de actuar, pero actuó en su fuerza, en su impulso humano, y lo que era un llamado terminó pareciendo una tragedia. Y así, el hombre que fue criado para mandar se volvió pastor de ovejas en tierra extraña durante otros 40 años. ¿Te imaginas eso? 4 décadas, 40 años viendo arena, respirando polvo, cuidando rebaños que no eran suyos, en silencio, en anonimato, en olvido. ¿Y tú, que estás viendo este video, te has sentido así alguna vez? Como alguien que fue marcado para algo grande, pero que ahora vive en tierra ajena, en silencio, sin respuestas, sin reconocimiento, sintiendo que ya es tarde, que ya pasó tu momento. Déjame decirte con amor, con certeza, con palabra del cielo, Dios no ha terminado contigo, y aunque hayan pasado años, Él no ha cambiado su plan. La zarza ardiente no apareció a los 5 años. Ni a los 20. Apareció después de 40 años de desierto. Porque Dios no se rige por tu calendario, se rige por la madurez de tu alma, y lo que tú crees que es demora, Él lo ve como formación. Porque los libertadores no se forjan en palacios, se forjan en soledad, en arenas que queman los pies, en madrugadas donde solo tienes tus pensamientos y la voz de tu conciencia. Allí Dios pule, allí Dios desnuda, allí Dios revela su voz. Moisés no fue llamado desde un púlpito, fue llamado desde una zarza. No estaba en su mejor momento, estaba en su peor. No tenía seguridad, tenía temor. No tenía multitudes, tenía ovejas, y sin embargo Dios lo llamó por nombre. Moisés, Moisés, y hoy Dios también te llama a ti, por nombre, en tu desierto, en tu duda, en tu desgaste. Él no te necesita perfecto, te necesita disponible, porque cuando el fuego de la zarza aparece, en todo lo que parecía muerto comienza a arder. El llamado no se cancela porque cometiste errores. No se cancela porque te escondiste. No se cancela porque tuviste miedo. El llamado permanece porque fue escrito por Dios antes de que tú respiraras por primera vez. Y escucha esto, Moisés volvió a Egipto, pero no volvió como fugitivo, volvió como enviado. No regresó solo, regresó con vara en mano, con la voz de Dios en sus labios, con autoridad celestial en su espalda. Y tú también vas a regresar, vas a volver a soñar, vas a volver a hablar, vas a volver a caminar con propósito, porque aunque el desierto haya sido largo, la zarza aún arde, y el Dios que no falla sigue llamando. ¿Estás dispuesto a quitarte las sandalias? ¿Estás listo para pisar Tierra Santa? Porque hoy, a través de este video, estás teniendo tu propio encuentro con la zarza ardiente.
Y no es casualidad, es un llamado, es un despertar, es una señal. Comenta ahora mismo esta frase de compromiso. Si estás recibiendo esta palabra profética, estoy dispuesto a volver. Si Dios aún me quiere usar, esa frase será tu pacto público, tu forma de decirle al cielo, no me rindo, aquí estoy. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque este canal es tu monte Horeb. Aquí el fuego no se apaga, aquí las palabras no son entretenimiento. Son encuentros con el Dios que llama a los olvidados. Dale me gusta, comparte, comenta, participa. No sabes cuántas personas necesitan saber que aún hay un llamado, aún hay propósito, aún hay zarzas ardiendo y aún hay tiempo. Quédate para el próximo bloque, porque puede ser justo el que te revele por qué viviste todo lo que viviste y por qué el tiempo de Dios es perfecto, incluso en los desiertos más largos. La espera de Abraham, cuando Dios promete y parece no cumplir, pero jamás olvida la fe verdadera, no se mide por lo que crees cuando todo va bien. Se mide por lo que sigues creyendo cuando el tiempo pasa, las canas llegan, los años se acumulan y nada cambia. Abraham fue llamado Padre de la Fe, no porque nunca dudó, sino porque aún con dudas siguió caminando. Y esa es la diferencia entre el que recibe la promesa y el que se queda a medio camino, el que sigue aunque le tiemblen las piernas. Dios le habló a Abraham cuando tenía 75 años. Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré una tierra, y haré de ti una gran nación. Pero pasaron los años, pasaron las estaciones, pasaron los ciclos de luna, los desiertos, las decisiones, los silencios, y el hijo no llegaba. La promesa no se cumplía. Y tú, que estás viendo este video, ¿no te has sentido como Abraham? ¿No te has preguntado por qué Dios prometió y no cumplió aún? ¿No has cuestionado en la intimidad de tus noches por qué otros sí reciben y tú solo esperas? ¿No has sentido esa tensión del alma que ama a Dios, pero que ya no sabe si aún debe seguir creyendo? Abraham lo sintió. Miraba el cuerpo envejecido de Sara y se preguntaba si acaso Dios se había equivocado. Miraba su propia debilidad y se preguntaba si la promesa era un error o si se había malinterpretado. Y en ese lugar de duda, donde la carne grita, donde la lógica se impone, Dios volvió a hablar. Sí, porque el cielo nunca guarda silencio para siempre. Cuando la fe está a punto de colapsar, Dios renueva la promesa. Cuando el corazón empieza a vaciarse, Dios lo llena con una palabra. Y Abraham creyó, no porque era fuerte, sino porque Dios es fiel. No porque tenía evidencia, sino porque tenía una voz, una promesa, una palabra. Pero aún así, el hijo no llegó de inmediato. Pasaron 25 años, un cuarto de siglo, y sin embargo, Dios no falló. En el tiempo exacto, cuando ya no había forma humana, cuando toda lógica se derrumbó, cuando Sara misma se rió de lo imposible, Dios visitó su tienda y dijo, de cierto volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Y así fue. Isaac nació, la promesa se encarnó, la risa se volvió testimonio. Lo que parecía una burla se convirtió en bendición. ¿Sabes qué significa Isaac? Significa risa, porque cuando Dios cumple, ríes de alegría, de asombro, de gratitud, y también de ti mismo por haber dudado. Abraham no fue perfecto, cayó, se adelantó, tuvo un Ismael, pero Dios no canceló la promesa, porque el Dios que promete también corrige, forma, restaura y al final cumple. ¿Y tú? ¿Cuántos años llevas esperando? ¿Cuántas veces creíste que era tarde? ¿Cuántas veces pensaste en rendirte? No lo hagas, porque el Dios de Abraham sigue vivo, y su reloj no se adelanta ni se atrasa. Comenta esta frase de fe si esta palabra está hablando directo a tu corazón. Aunque tarde, Dios cumplirá lo
que me prometió. Declara eso, escríbelo, hazlo pacto, porque cuando lo haces, estás poniendo tu confianza sobre el que no miente, sobre el que no olvida, sobre el que nunca llega tarde. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora, porque si esta palabra llegó hasta ti, es porque el cielo está usando este canal para sostener tu fe mientras llega tu Isaac. Dale me gusta, comparte, comenta. Estás sembrando en la vida de otros la misma esperanza que hoy se está sembrando en ti. Quédate para el próximo bloque, porque lo que viene puede ser la pieza que falta para que entiendas por qué Dios ha permitido tanta espera y por qué, cuando Él cumpla, será glorioso. Noé y el arca. Cuando Dios te da una instrucción que parece absurda, pero es la llave de tu salvación. Hay momentos en la vida en que obedecer a Dios no solo cuesta, te convierte en blanco de burla, en incomprendido, en solitario. Hay momentos en que lo que Él te manda hacer parece tan fuera de lógica, tan ajeno a tu realidad, que incluso tú mismo te preguntas si no estás perdiendo el juicio. Así se sintió Noé cuando Dios le habló por primera vez, en una época donde no llovía, donde la humanidad estaba entregada a la maldad, donde la violencia era el pan de cada día y nadie quería escuchar la voz del cielo. Dios encontró en Noé a un justo, a un creyente, a un obediente, y le dio una instrucción que parecía absurda. Construye un arca, en tierra seca, sin una sola gota en el cielo, sin pronóstico de lluvia, sin evidencia de que algo terrible iba a pasar, pero con una advertencia que solo los espirituales podían percibir. Dios iba a limpiar la tierra, iba a comenzar de nuevo, iba a hacer algo grande, y solo los que obedecieran estarían a salvo. Y tú, amado oyente, ¿cuántas veces Dios ya te habló, pero no obedeciste porque lo que Él te pidió no tenía lógica? ¿Cuántas veces dejaste de construir porque los demás se burlaban de ti? ¿Cuántas veces soltaste el martillo espiritual porque la fe te pareció demasiado irracional? Noé no tenía pruebas, pero tenía instrucciones. No tenía aplausos, pero tenía convicción. No tenía compañía, pero tenía propósito. Y eso fue suficiente para seguir construyendo durante más de 100 años. Sí, más de un siglo, martillando, clavando, soportando burlas, esperando una promesa que aún no se manifestaba, pero con los oídos afinados a la voz que le dijo: hazlo, porque llegará el día, y solo los que estén dentro del arca estarán seguros. Escucha esto con atención espiritual. El arca de Noé es figura de lo que tú estás haciendo hoy. Tu obediencia es tu arca. Tu fe es tu arca. Tus oraciones silenciosas, tus decisiones íntegras, tus actos de fidelidad cuando nadie te ve, todo eso es parte de la estructura que te va a sostener cuando el diluvio llegue. Porque el diluvio vendrá. La prueba vendrá. La crisis llegará. Y los que ahora se burlan de ti buscarán refugio cuando las puertas estén cerradas. Pero tú estarás dentro, no por orgullo, no por superioridad, sino porque creíste cuando nadie más creyó, porque seguiste obedeciendo cuando todos abandonaron la obra. ¿Sabes cuál fue la mayor victoria de Noé? Que salvó a su familia. Porque cuando un padre, una madre, un creyente decide obedecer a Dios, esa obediencia cubre a generaciones. Y tú, que estás aquí, quizás no lo veas aún, pero estás levantando un arca para tus hijos, tus nietos, tus descendientes, porque tu obediencia hoy será la salvación de muchos mañana. No abandones tu arca solo porque aún no llueve. No dejes de construir solo porque el cielo aún está azul. No te detengas porque la gente no entiende. Dios no falla, y cuando el tiempo perfecto llegue, lloverá, y cuando llueva, lo que tú construiste en secreto será tu refugio público. Hoy es día de reafirmar tu obediencia,
de decirle al cielo: seguiré construyendo aunque nadie me apoye. Por eso, comenta esta frase de fe si sientes que esta palabra es para ti. Sigo construyendo porque confío en lo que Dios me prometió. Y si esta palabra te ha tocado, no te vayas sin suscribirte. Este canal es parte de tu arca. Aquí se construye esperanza. Aquí se levantan estructuras para resistir el diluvio. Aquí se predican palabras que no entretienen, sino que preservan. Haz clic en me gusta, comparte este video. Cada vez que lo haces, estás martillando otra tabla en tu arca espiritual. Y un día verás cómo todo eso te sostiene cuando otros se ahogan. Quédate para el siguiente bloque, porque allí descubrirás qué hacer cuando Dios cierra una puerta que tú querías mantener abierta. Y cómo esa puerta cerrada puede ser tu mayor protección. La puerta que Dios cierra cuando parece un rechazo, pero es una redirección divina. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo se nos escapa de las manos, que las oportunidades que esperábamos se esfuman, que lo que deseábamos tanto, esa relación, ese empleo, esa posición, ese lugar, de pronto se cierra ante nuestros ojos sin explicación. Y duele, porque muchas veces oraste por eso, ayunaste por eso, sembraste en fe, lloraste en silencio, planeaste con expectativa, pero al final la puerta no se abrió. En Apocalipsis 3:7 hay una promesa que cambia la perspectiva. Esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Lo ves? Dios no solo abre puertas, Dios también cierra puertas. Y cuando Él lo hace, no es castigo, no es olvido, no es negligencia, es protección, es sabiduría, es amor en forma de no. Pero seamos honestos, a veces no entendemos ese amor, porque esperábamos otra cosa. Y es ahí donde nace la frustración, no porque Dios haya fallado, sino porque nuestra expectativa no estaba alineada con su propósito. ¿Y sabes qué? Eso también le pasó al apóstol Pablo. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron ir a Asia a predicar, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco los dejó. ¿Puedes imaginar eso? Hombres consagrados, con un mensaje de salvación, deseando hacer el bien. Y Dios les dice no, no porque estaban en pecado, no porque eran indignos, sino porque Dios tenía otro plan. Y así es contigo. Esa puerta que se cerró no fue el final, fue la desviación necesaria para que llegues a donde realmente debes estar. Porque si Pablo hubiese insistido, jamás habría tenido la visión de Macedonia. Y si tú insistes en forzar una puerta que Dios cerró, puedes perder la revelación de hacia dónde realmente te quiere llevar. Lo que hoy llamas pérdida, mañana lo llamarás protección. Lo que hoy lloras, mañana lo agradecerás, porque Dios ve más allá. Y lo que Él impide es porque no encaja en tu propósito eterno. ¿Cuántas veces oramos por algo sin saber que, si eso se hubiese cumplido, nos habría destruido? Una relación tóxica que parecía amor, un trabajo que ofrecía dinero, pero robaba tu alma, un viaje que parecía bendición, pero escondía una trampa, y Dios lo cerró, te lo negó, te detuvo, y tú no entendiste, pero hoy Él te dice, fue por amor. Escucha esto como palabra directa del cielo para ti, lo que no fue, nunca te pertenecía. Y lo que es tuyo vendrá en 1902, el tiempo exacto, con la paz correcta, con la señal precisa y sin que tengas que forzar nada. Porque lo que Dios abre, nadie podrá cerrar. Y lo que Dios cierra, no lo reabras tú por terquedad o desesperación. El que tiene la llave sabe exactamente cuándo usarla. Aprende a confiar no solo en el Dios que abre, sino en el Dios que cierra para cuidar tu alma.
Comenta ahora mismo si esta palabra está encendiendo tu corazón. Acepto que lo que Dios cerró fue por amor. Hazlo con fe. Escribe con convicción. Porque esa declaración será tu señal de que estás soltando lo que no era, para recibir lo que sí será. Y si este mensaje te habló al alma, suscríbete ahora. Este canal es como una brújula espiritual. Aquí Dios no solo habla, también guía, corrige y redirige. Cada no de Dios aquí tiene voz, sentido y propósito. Haz clic en me gusta, comparte esta palabra y ayuda a otros que también están llorando por puertas que no debían abrirse. Quédate para el próximo bloque, porque allí vamos a hablar de la bendición que se esconde detrás del quebranto, de cómo Dios te reconstruye con más gloria que la que tenías antes de caer. Después del quebranto, cuando Dios te reconstruye con una gloria mayor, hay heridas que no se ven, pero sangran por dentro. Hay caídas que no dejan moretones en la piel, pero dejan el alma hecha pedazos. Hay temporadas en las que todo parece romperse, la fe, la esperanza, la familia, la economía, los sueños, y en ese lugar de ruinas el enemigo susurra mentiras que calan profundo. Esto no se arregla más. Ya no eres útil para Dios, lo perdiste todo, pero hoy, en el nombre de Jesús, vengo a decirte algo que el cielo quiere que grabes en lo más profundo de tu ser. Dios no te deja en las ruinas. Él comienza su mejor obra allí. En Ageo 2:9 hay una promesa que se levanta como estandarte sobre los corazones rotos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Lo oyes? Dios no solo restaura, Él glorifica. Él no solo junta los pedazos, Él los transforma en algo nuevo, más fuerte, más hermoso, más lleno de propósito. Porque las ruinas de tu vida no son un cementerio, son un altar. El lugar donde Dios demuestra que lo que Él edifica no depende de la perfección humana, sino de la gracia que cubre, levanta y transforma. Y tú, que me escuchas con lágrimas contenidas, quizás hoy te encuentras rodeado de lo que fue, de los restos de un matrimonio roto, de una autoestima despedazada, de un ministerio que no floreció, de una vida que ya no parece tener sentido, pero lo que tú llamas escombros, Dios lo llama materia prima para su milagro. Mira lo que hizo con Nehemías. Jerusalén estaba en ruinas, los muros caídos, las puertas quemadas, la ciudad profanada, y mientras todos lloraban lo perdido, Nehemías se levantó con carga santa. No era arquitecto, no era constructor, era copero, pero tenía algo que muchos no tenían: visión divina, pasión ardiente y fe inquebrantable. Él oró, lloró, ayunó y después se levantó, porque llorar no basta. Hay que reconstruir, hay que levantarse con el martillo de la fe y decir: esto no termina así, mi historia no acaba entre piedras caídas, Dios va a reedificar con gloria. Y así fue. En solo 52 días, Nehemías y el pueblo reedificaron lo que estuvo destruido por décadas. ¿Cómo lo lograron? No fue con dinero, no fue con fuerzas humanas, fue con oración, con propósito, con la convicción de que Dios no abandona a los que creen, aún entre ruinas. Tú también puedes empezar hoy. Quizás tu muro está roto, pero tu corazón aún late, tu espíritu aún escucha, y el Dios que reconstruyó Jerusalén también puede reconstruir tu interior. Y escúchame bien, lo que viene será mejor, mejor que tus años de gloria, mejor que tu mejor temporada. Porque Dios no solo restaura, Él sobrepasa. Él hace que lo nuevo sea más bello que lo antiguo, que la segunda parte de tu historia sea la más gloriosa. Declara con fe ahora mismo en los comentarios esta frase profética: Dios está reconstruyendo mi vida con una gloria mayor. Hazlo público, escríbelo como pacto.
Comparte esta palabra para que otros también sepan que no están solos en sus ruinas. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí no solo se enseña, se sana. Aquí no se juzga, se restaura. Este canal es parte de tu proceso de reconstrucción. Aquí Dios habla, edifica y enciende nuevas esperanzas. Haz clic en me gusta, comparte esta palabra y convierte este video en un ladrillo más en la reconstrucción espiritual de alguien que lo necesita desesperadamente. Quédate para el próximo bloque, porque lo que sigue puede ser la pieza de revelación que faltaba para que entiendas por qué Dios permitió la caída y cómo esa caída es solo la base para una elevación inesperada. La mujer del flujo de sangre. Cuando la fe persiste, el milagro se activa. Hay momentos en la vida en que el alma se cansa. No solo el cuerpo, no solo la mente, sino el alma. Momentos en los que todo intento parece en vano, en los que los recursos se agotan, las puertas se cierran, los diagnósticos se repiten y las esperanzas comienzan a marchitarse como hojas bajo el sol del desánimo. La mujer del flujo de sangre sabía lo que era vivir en ese estado. Durante 12 años, no 12 días, no 12 meses, 12 años, esta mujer sufrió una enfermedad que no solo debilitaba su cuerpo, sino que también la condenaba al rechazo social y religioso. Según la ley judía, era impura. No podía tocar a nadie, no podía ser tocada, no podía entrar al templo, vivía aislada, como si cada gota de sangre la alejara más y más del mundo y de Dios. Tal vez tú también has vivido temporadas así, en las que sientes que te estás desangrando espiritualmente, en las que nadie te entiende, nadie te toca, nadie te ve, en las que el dolor se volvió tu compañero de camino, y donde cada intento humano, médicos, consejos, dinero, tratamientos, solo agravó la herida. La Biblia dice que esta mujer lo había gastado todo, y en vez de mejorar, iba de mal en peor. ¿Te identificas con eso? ¿Has gastado tu energía, tu tiempo, tus lágrimas, tus recursos, y parece que nada cambia? Pero he aquí la clave. Cuando todo falló, ella no dejó de creer. Cuando todo terminó, ella no terminó su fe. Porque aunque no tenía fuerzas para gritar, aún tenía la convicción de que si tan solo tocaba el manto de Jesús, algo iba a pasar. ¿Qué nivel de fe? Fe silenciosa, fe sin plataforma, fe sin ser vista, fe que no interrumpe, que no exige, que no reclama, pero que se arrastra con valentía entre la multitud solo para tocar el borde del Maestro. Y tú, que estás aquí, con el alma herida y el espíritu agotado, quizás no tienes fuerzas para orar como antes. Quizás no puedes cantar como antes. Quizás no tienes palabras elocuentes ni grandes ofrendas. Pero si aún te queda una mínima dosis de fe, toca el manto, porque cuando esa mujer tocó a Jesús, el cielo se detuvo. El fluir del milagro superó la multitud. La fe interrumpió la marcha, y Jesús dijo algo que cambió todo. ¿Quién me tocó? Imagínalo. En medio de una multitud que lo apretaba, que lo empujaba, que lo rodeaba, solo una persona lo tocó con fe verdadera, y esa fe se convirtió en interruptor, en canal, en puente, en detonador. Jesús no solo la sanó, la validó, la expuso, no para avergonzarla, sino para restaurar su dignidad. Le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz». No la llamó mujer, no la llamó enferma, no la llamó impura, la llamó hija. Y tú, que pensabas que Dios se olvidó de ti, Él aún te llama hija. Él aún te llama hijo. Él no se escandaliza de tu dolor. Él no se aleja de tu impureza. Él se deja tocar, y cuando lo haces con fe, todo cambia. Ella fue sanada, sí, físicamente, pero también emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Su historia no
terminó en el flujo, terminó en la paz. Hoy Dios te dice, tócame, aunque sea en silencio, aunque sea sin palabras, aunque nadie te vea, pero tócame, y yo sabré que lo hiciste. Comenta ahora con esta declaración de fe, si sientes que esta palabra fue para ti. Aunque esté débil, mi fe aún toca el cielo. Suscríbete ahora si aún no lo hiciste. Este canal es un espacio donde los invisibles son vistos, donde los rechazados son restaurados, donde la fe que sangra encuentra cura en Jesús. Dale me gusta, comparte esta palabra y ayuda a otros que están desangrándose por dentro, sin saber que el manto aún está al alcance de su mano. Quédate para el próximo bloque, porque vamos a hablar de lo que pasa cuando la tormenta se desata y cómo Jesús calma no solo las aguas, sino también el alma. En medio de la tormenta, cuando todo se agita, pero Cristo sigue en la barca, hay noches que parecen eternas. Noches en que el viento ruge más fuerte que nuestras oraciones. Noches en que el corazón se acobarda, la fe se encoge y el miedo se sienta al borde de nuestra cama como un huésped no invitado. Hay noches en que el alma grita, Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? En el Evangelio de Marcos capítulo 4, los discípulos vivieron una de esas noches. Jesús había dicho, pasemos al otro lado, y ellos lo siguieron. Subieron a la barca, confiando en la palabra del Maestro. Pero lo que no esperaban era que, justo en medio del trayecto, se desatara una tormenta. El mar de Galilea, normalmente calmo, se convirtió en un monstruo enfurecido. Las olas golpeaban la barca con violencia. El agua entraba, el pánico crecía y Jesús dormía. ¡Qué escena tan desconcertante! El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el autor de la vida, durmiendo en medio del caos. Y los discípulos, hombres acostumbrados al mar, pescadores con experiencia, estaban aterrados. Eso nos dice mucho. Hay tormentas que ni la experiencia humana puede controlar. Y tú, ¿te sientes así hoy? ¿Estás en medio de una tormenta inesperada? ¿Pensaste que todo iba bien, que Dios te estaba guiando, que habías obedecido su voz, y de repente todo se desató? Y ahora, lo único que sientes es que Jesús está dormido, que el cielo guarda silencio, que te estás hundiendo solo. Escucha con atención esta palabra. Y despertándole, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y el viento cesó, y se hizo gran bonanza. Aleluya, el que dormía se levantó con autoridad. El que parecía ausente calmó lo que nadie más podía controlar. Porque Jesús no estaba indiferente. Él solo estaba esperando el momento exacto para actuar. Y eso mismo está pasando contigo. El cielo no está en silencio por descuido. Dios no ha cerrado los oídos. Él solo está esperando que aprendas a confiar en medio de las aguas agitadas. Porque la fe verdadera no se forma en la calma, se forja en las tormentas. Los discípulos no solo vieron un milagro, vieron una faceta de Jesús que nunca habían visto. Vieron que el viento le obedece. Vieron que el mar se somete a su voz. Vieron que el caos se rinde ante su presencia. Y tú también vas a verlo. Vas a entender que el otro lado al que Jesús te prometió llevar no fue cancelado por la tormenta, porque si Jesús está en tu barca, el destino está asegurado. Comenta esta frase de fe si sientes que esta palabra es para ti. Aunque haya tormenta, mi Jesús sigue en mi barca. Escríbelo como una declaración. Hazlo con fe. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora mismo. Este canal es como esa voz que calma tus olas internas. Aquí Jesús habla en medio del ruido. Aquí se silencia el viento del miedo. Aquí se despierta tu alma y se renueva tu confianza.
Dale me gusta, comparte esta palabra y ayúdanos a llegar a más personas que están a punto de hundirse sin saber que Cristo todavía calma tormentas. Quédate para el próximo bloque, porque vamos a hablar de lo que sucede cuando sientes que Dios te ha escondido, pero en realidad te está protegiendo y preparando para un tiempo de revelación gloriosa. Escondido por Dios, cuando el silencio no es abandono, sino estrategia divina, hay estaciones en la vida donde todo parece haberse detenido, donde nadie te llama, donde las oportunidades desaparecen, donde tus talentos se empolvan, donde tu nombre ya no resuena, donde lo que antes parecía promesa ahora se disfraza de anonimato, y ahí, en ese lugar callado, donde el eco es tu única compañía, tu alma comienza a preguntar, Dios, ¿me olvidaste? En Éxodo 2, la historia de Moisés comienza, no con milagros visibles, sino con un acto de protección silenciosa. Nació en un tiempo peligroso. Un decreto de muerte pesaba sobre todos los varones hebreos. Faraón había ordenado que todo niño que naciera fuera arrojado al Nilo, pero una madre, guiada por la fe, escondió a su hijo. Durante 3 meses, Moisés estuvo oculto, fuera de vista, fuera de gloria, fuera de la luz, pero dentro del propósito de Dios. Qué poderoso mensaje encierra esto, porque a veces creemos que lo oculto es despreciado, que el silencio es olvido, que el anonimato es castigo, pero lo que tú llamas ocultamiento, Dios lo llama resguardo. Lo que tú ves como estancamiento, Dios lo diseñó como incubación. Moisés estaba siendo protegido del decreto de muerte, y tú también. Dios te ha escondido no porque te rechaza, sino porque quiere evitar que algo te destruya antes de tiempo. Escúchame con atención. Espiritual, muchos quieren ser vistos, aplaudidos, usados, pero no están listos. Y Dios, en su sabiduría eterna, esconde a los que ama, porque no te quiere expuesto antes de que madures. No te quiere en vitrina cuando aún estás en formación. La madre de Moisés lo puso en una cesta, lo cubrió, lo selló y lo colocó en el río, confiando que Dios sabría guiar aquella barquilla de juncos. Y así como esa corriente llevó a Moisés directamente a la hija de Faraón, el río de tu anonimato te está conduciendo directamente al lugar donde serás levantado en el tiempo perfecto. ¿Te has sentido olvidado? ¿Afuera del radar? Como si nadie notara tu esfuerzo, tu oración, tu servicio. Entonces, esta palabra es para ti. Dios aún me tiene escondido, pero pronto me revelará con poder. Porque el tiempo oculto no es pérdida, es preparación. Los profetas son forjados en cuevas. Los reyes son ungidos en secreto. Los libertadores crecen en canastas, no en tronos. Moisés fue sacado del agua y criado en el palacio, pero no sin antes haber sido escondido por Dios. Y tú también serás revelado, pero primero serás refinado en el silencio. Comenta esta frase profética, si esta palabra está hablando contigo. Mi escondite en Dios es mi protección, no mi final. Escribe isso con fe. Cada comentário como esse gera conexão, edificação e atrai mais vidas para o seu canal. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Este canal é um refúgio para corações ocultos por Deus, mas preparados para serem usados com glória. Aqui Deus te mostra que o silêncio tem voz, que o escondido tem propósito, que o anonimato tem unción. Dale me gusta, comparte esta palabra y bendice a todos los que creen que Dios se olvidó, pero que en realidad están a punto de ser revelados. Quédate para el próximo bloque, porque allí hablaremos del momento en que Dios saca del escondite al elegido y lo unge delante de todos los que no creían en él. David, el ungido en lo secreto que Dios exalta en público,
cuando el cielo llama a los que el hombre ignora. Existen momentos en la historia de la humanidad donde el cielo interrumpe lo ordinario con una decisión divina que cambia destinos para siempre. Instantes donde Dios, en su soberana autoridad, escoge levantar a alguien que el mundo no considera, que la familia no ve, que el sistema ignora, pero que Él ya ha preparado en la intimidad. Esos momentos están marcados por una unción inesperada, una transición repentina y una exaltación que no se explica con lógica humana, porque la gracia no consulta al prestigio ni la elección divina depende del currículum que los hombres validan. La historia de David comienza sin estruendo, sin títulos, sin diplomas, sin aplausos. Es el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí, un hombre de Belén. Mientras sus hermanos mayores eran hombres de guerra, fuertes, preparados para la batalla y posiblemente con la atención del padre, David estaba en el campo cuidando ovejas, aislado, olvidado, sin nadie que pensara en él como candidato para nada más allá de lo doméstico. Y sin embargo, en ese anonimato, en ese campo donde lo único que se oía era el balido de las ovejas y el canto del viento sobre las colinas, Dios ya lo estaba mirando. ¡Qué misterio tan glorioso es el llamado de Dios! Porque mientras el hombre se fija en la apariencia, en la altura, en la edad, en el linaje, Dios se fija en el corazón. Y David tenía un corazón que latía al compás del cielo. Tenía un alma que adoraba cuando nadie lo escuchaba. Tenía valentía cuando no había testigos. Tenía carácter cuando no había micrófonos. Y por eso Dios lo eligió. En 1 Samuel 16, Dios le habla al profeta Samuel, el hombre más respetado de Israel, y le dice algo que rompió el patrón de elección del pueblo. Llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque entre sus hijos me he provisto un rey. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no dijo, estoy buscando. Dios dijo, ya me he provisto. Es decir, la elección ya estaba hecha. Solo faltaba que el aceite lo confirmara. Y eso mismo pasa contigo, que me estás escuchando ahora. Quizás nadie te ha considerado aún, pero Dios ya te ha provisto como instrumento de honra. Quizás no has sido invitado a la mesa, pero el cielo ya preparó una silla con tu nombre. Quizás tu nombre no ha sido pronunciado en lugares de influencia, pero en el cielo ya está escrito con tinta de propósito eterno. Samuel llega a Belén. Isaí prepara a sus hijos. Uno por uno desfilan frente al profeta. El primero, Eliab, fuerte, imponente, digno de portada de revista espiritual. Y Samuel piensa, de seguro este es. Pero Dios le habla con claridad. No mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y luego añade la frase que atraviesa los siglos y que sigue golpeando corazones orgullosos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno tras otro, los 7 hijos presentes pasan, y en todos el cielo guarda silencio, el aceite no fluye, la voz profética no se activa. Y entonces Samuel pregunta lo impensado, ¿son estos todos tus hijos? Y ahí, por fin, Isaí recuerda al menor, el que no fue llamado, el que ni siquiera era considerado candidato. Queda el menor, y he aquí que apacienta las 100 ovejas. Y Samuel responde con urgencia espiritual, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Aleluya. Cuando llega tu tiempo, nadie se sienta hasta que tú aparezcas. Cuando llega tu turno, el cielo detiene el banquete hasta que tú estés en la escena, porque el llamado de Dios no se pierde, no se transfiere, no se ignora, y aunque los hombres te dejen fuera, Dios envía por ti. David entra, polvo en los pies, olor a campo, ropa sencilla, sin discurso, sin pretensiones, pero el cielo grita, este es, úngelo. Y el aceite finalmente fluye.
Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ese día no fue solo una ceremonia, fue una activación, una marca, una separación, un antes y un después. David volvió a las ovejas, sí, pero ya no era el mismo, ya tenía una unción, ya cargaba gloria. Ya el cielo lo había presentado como rey, aunque los hombres aún no lo sabían. Y tú, que estás escuchando este mensaje, quizás estás en tu campo, quizás en tu Belén invisible, quizás con tu instrumento de adoración, tu alma cansada, tus lágrimas escondidas. Pero Dios ya te envió a buscar, el aceite ya está en la mano del profeta, y el cielo ya dio la orden. Levántalo, porque este es. Y escúchame con atención profética. Cuando Dios te llama, nadie puede quedarse sentado. Los que se burlaron tendrán que ver, los que te ignoraron tendrán que presenciar. Los que pensaron que eras solo un pastorcito, verán cómo el aceite corre por tu cabeza. No tengas miedo de volver al campo después de la unción. El palacio vendrá, pero primero viene el proceso. Antes del trono viene el gigante. Antes de la corona viene la cueva, pero lo que Dios declaró sobre ti no se retractará. Declara con fe esta frase si esta palabra está ardiendo en tu corazón. Fui ungido por Dios en lo secreto, y en su tiempo seré levantado en público. Escríbelo en los comentarios como pacto espiritual, porque cada palabra que dejas aquí no solo bendice a otros, sella lo que el cielo ya ha dicho de ti. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. Aquí Dios no solo te llama, te confirma. Aquí el aceite fluye con cada palabra. Aquí no se ignora al menor, se honra al que el cielo eligió. Dale me gusta, comparte esta palabra con alguien que haya sido ignorado, descartado, despreciado. Y dile, el cielo aún está llamando a los pastores de ovejas para reyes de naciones. Quédate para el bloque 15, porque vamos a cerrar esta jornada espiritual con una reflexión poderosa, una llamada a la acción contundente y un despertar profético que transformará el corazón de todos los que llegaron hasta aquí. El Dios que no falla ya está en camino hacia ti, has llegado al final de este video, y eso ya te convierte en alguien diferente. Porque muy pocos terminan lo que comienzan, muy pocos resisten hasta el último segundo de una palabra espiritual. Muy pocos tienen el corazón encendido lo suficiente como para decir, no me voy hasta que Dios me hable por completo. Y tú eres uno de esos. Eres de los que permanecen, de los que no apagan el video cuando se acaba la emoción, sino de los que se quedan hasta el cierre, porque saben que los últimos minutos a veces cargan la revelación más profunda. Hoy quiero hablarte a ti que resististe hasta aquí, a ti que escuchaste cada bloque con hambre espiritual. A ti que comentaste, que oraste, que lloraste, que sentiste que este video fue grabado solo para ti. Quiero decirte algo con total claridad. Dios no falla y no se ha olvidado de ti. Está llegando en el tiempo perfecto. Has caminado por historias bíblicas que no fueron escogidas al azar. Fuiste llevado por el Espíritu a través del vientre de Ana, el horno de fuego, la tumba de Lázaro, el desierto de Moisés, la obediencia de Noé, la espera de Abraham, las ruinas de Jerusalén, la hemorragia de la mujer sin nombre, la tormenta de los discípulos, el escondite de Moisés niño y la exaltación de David en medio de sus hermanos. Y todo esto tenía un propósito. Dios quería hablar contigo de una sola cosa, su fidelidad. Quizás en este momento no tienes fuerza para gritar, ni siquiera para orar con voz audible, pero tu corazón está latiendo con esperanza, una esperanza que había muerto y hoy ha resucitado, porque algo ha comenzado a cambiar en tu interior. Tu fe se ha encendido, tu alma ha entendido que no estás solo y que lo que parecía un final era solo una pausa en el plan perfecto de un Dios que jamás improvisa. Tal vez has vivido años esperando.
años escondido, años siendo ignorado, rechazado, traicionado, olvidado, años viendo cómo otros avanzaban mientras tú solo sobrevivías. Pero ¿sabes qué? Cada segundo de tu espera está a punto de tener sentido, porque el Dios que llama, cumple, el Dios que promete, llega, el Dios que forma, envía, el Dios que esconde, revela, y el Dios que se quedó en silencio por un tiempo, está a punto de hablar con voz de trueno a tu favor. Por eso te digo, no retrocedas ahora, no sueltes tu fe. No cierres este video sin tomar una decisión real, porque ahora tienes dos caminos. Uno, seguir como si nada hubiera pasado, ignorar lo que sentiste, apagar este video y dejar que esta palabra se evapore. El otro es responder al llamado de Dios, suscribirte a este canal no por formalidad, sino como acto de pacto espiritual. Comentar no solo por cortesía, sino para que el mundo espiritual vea que estás activo, que estás despierto, que estás presente. Compartir este video con alguien que esté al borde del abismo y convertirte en instrumento de restauración para su alma. Hoy quiero que escribas esta frase final como señal de que llegaste hasta el final y como compromiso con tu llamado. Llegué hasta el final porque creo que Dios no ha terminado conmigo. Escríbela, déjala en los comentarios. Haz que yo, como tu compañera de fe en este canal, pueda saber quiénes son los elegidos que están caminando hasta el final conmigo. Y si este video te tocó, no lo guardes solo para ti, compártelo, hazlo llegar a alguien que hoy esté a punto de rendirse. Haz de este canal un altar donde otros también encuentren consuelo, dirección y nueva vida. Y si ya estás suscrito, te bendigo. Eres parte de este ejército que Dios está levantando. Y si aún no lo estás, no te vayas sin hacerlo ahora, porque cada suscripción tuya le muestra a YouTube que este contenido transforma vidas y que debe ser visto por miles más. Y porque, espiritualmente hablando, cuando te unes a un altar de palabras vivas, te unes a un mover de Dios. Felicidades por llegar hasta aquí, porque los que perseveran son los que reciben. Los que no se rinden son los que conquistan. Y los que creen, incluso cuando todo parece muerto, verán la gloria de Dios manifestarse en su vida. Cierra tus ojos unos segundos, escucha la música suave de fondo y simplemente dale gracias a Dios. No apagues el video todavía. Quédate en silencio unos minutos más. Deja que esta atmósfera selle tu alma y deja que lo que comenzó como un video termine como un encuentro divino. Gracias por llegar hasta aquí. Este no es el final, es un nuevo comienzo. Dios no falla y no se ha olvidado de ti, Padre eterno. Dios santo, Dios fiel, Rey de los siglos, Señor de los tiempos perfectos, hoy vengo ante ti con reverencia y temblor, con el corazón abierto, con el alma desnuda, con lágrimas en los ojos y fe en las manos para interceder por cada persona que llegó hasta aquí, para clamar por cada alma que ha perseverado en esta palabra, para suplicar por aquellos que han creído, aun cuando todo parecía perdido. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios que no cambia, que no falla, que no se olvida. Hoy vengo a recordarte lo que tú ya sabes, que hay hijos tuyos que llevan años esperando, que hay corazones rotos que no entienden por qué el silencio, que hay vidas al borde de la desesperanza y que solo tu voz puede restaurar lo que el mundo destruyó. Padre, hoy te hablo por ellos. Te hablo por la mujer que llora por sus hijos, por el joven que ya no sabe qué camino tomar, por el pastor que predica, pero que por dentro se está apagando, por la madre soltera que no ve salida, por el anciano que piensa que ya es tarde para soñar, por el enfermo que siente que su fe se marchita, por el que está cansado de esperar, pero no se rinde,
por todos los que han llegado hasta aquí con el alma en pedazos, pero aún así han dicho, Dios no se ha olvidado de mí. Oh Espíritu Santo, tú que conoces lo profundo de cada alma, tú que escuchas el clamor que no se dice con palabras, tú que ves las lágrimas que caen en la almohada por las madrugadas, tú que entiendes los silencios más que los discursos. Hoy te pido que te derrames como un río sobre cada persona que está orando conmigo ahora. Derrama tu aceite sobre los quebrados, derrama tu fuego sobre los fríos, derrama tu poder sobre los débiles, derrama tu amor sobre los que se sienten olvidados, porque tú no olvidas, tú no abandonas, tú no llegas tarde, tú llegas en el tiempo exacto. Aunque muchas veces nosotros no lo entendamos, Dios, tú viste a Ana llorando en el templo, tú viste a José traicionado por sus hermanos, tú viste a Moisés escondido en el desierto, tú viste a Noé construyendo sin señales, tú viste a Abraham esperando sin ver, tú viste a David menospreciado por su padre, tú viste a Lázaro en la tumba, y a todos los visitaste, a todos los levantaste, a todos los cumpliste. Y ahora te pido, con la voz quebrada, pero con el corazón lleno de fe, visita también a los que están aquí, visita al que creyó cada palabra de este mensaje, visita al que ha esperado más de lo que podía, visita al que se ha sentido descalificado, indigno, olvidado. Oh Señor, tú no te olvidas de una sola lágrima, tú no ignoras una sola oración sincera, tú no rechazas a los de corazón contrito y humillado, y por eso hoy me postro por ellos, por cada uno, y clamo, que venga el tiempo perfecto, que se active la promesa, que se rompa el silencio, que se abran los cielos, que descienda tu gloria. Padre, desata las cadenas que amarran la fe. Rompe los muros que rodean los corazones endurecidos. Envía tu viento a soplar sobre los huesos secos. Resucita los sueños. Restaura la esperanza. Renueva la pasión. Sana el alma, Dios de lo imposible. Haz lo que nadie más puede hacer. Haz que las puertas que llevan años cerradas se abran por tu sola voz. Haz que lo que parecía muerto respire otra vez. Haz que el que estaba por rendirse se levante como un guerrero. Haz que el que ya no oraba vuelva a clamar. Haz que el que dudaba vuelva a creer. Haz que el que no veía vea, Padre. Trae memoria celestial sobre cada promesa. Recuerda los pactos sellados en el altar. Recuerda las oraciones de madrugada, recuerda las semillas sembradas en lágrimas, y por tu amor, por tu fidelidad, por tu nombre, no los dejes sin respuesta. Te pido por esa mujer que fue abandonada, que aún espera justicia en su alma, por ese joven que fue abusado y ahora batalla con su identidad, por ese hombre que fue despedido y se siente inútil, por ese líder que da, pero que ya no tiene de dónde sacar, por ese hijo que está en drogas, por esa madre que ora sin ver resultado, por ese enfermo que lucha contra el diagnóstico. Por todos ellos, Dios mío, clamo, suplico, intercedo. Haz algo, hazlo hoy, hazlo pronto, hazlo a tu manera, pero hazlo, Señor. Ya han sufrido demasiado, ya han llorado en silencio, ya han soportado pruebas sin explicación, y si tú no intervienes, ¿quién podrá hacerlo? Por eso, levanta tu mano, inclina tu oído, extiende tu brazo, abre el cielo y desciende, porque tú, Señor, no fallas, no olvidas, no improvisas, no mientes, no llegas tarde. Tú eres el Dios que se acuerda, aunque pasen los años. Eres el Dios que responde, aunque parezca que duerme. Eres el Dios que recompensa a los que esperan, a los que creen, a los que resisten, y ellos están aquí, esperando, creyendo, resistiendo. Hoy los coloco en tus manos, y sé que en tu tiempo perfecto verán la gloria que les prometiste, porque
como dice tu palabra. La visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. Amado Dios, haz que venga, haz que llegue, haz que florezca lo que estaba seco, haz que brote lo que estaba estancado, haz que cante el que solo gemía, haz que testifique el que solo lloraba, haz que corra el que solo se arrastraba. Yo bendigo sus vidas, bendigo su proceso, bendigo sus lágrimas, bendigo sus batallas, porque de allí saldrán más fuertes, más maduros, más sensibles, más llenos de ti. Y declaro que esta oración no será solo un momento, será un memorial eterno en tu trono, será una llave, será un clamor que desata tu mano, será un antes y un después en sus vidas. Y cuando la promesa se cumpla, porque se cumplirá, que recuerden este día, este video, esta oración, y que levanten sus manos y digan: el Señor no falló, el Señor no me olvidó, el Señor llegó en el tiempo perfecto, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy el cielo te ha recordado una verdad eterna y poderosa. Dios no falla, y aunque pareciera que tarda, nunca se olvida de lo que prometió. Porque donde tú solo ves, espera, Él está preparando cumplimiento. Donde tú solo sientes silencio, Él está trabajando en lo invisible. Donde tú pensabas que ya era tarde, Dios ya ha marcado en su reloj profético el momento exacto de tu respuesta. El mismo Dios que recordó a Ana en el templo, que se acordó de José en la cárcel, que levantó a Moisés en el desierto y que ungió a David cuando nadie lo consideraba, es el Dios que hoy te dice al oído: no me he olvidado de ti. No mires más el calendario con ansiedad. No cuentes los años con dolor. No repitas en tu mente las veces que no pasó. Porque lo que viene no es cualquier cosa. Es cumplimiento glorioso. Y ahora que has recibido esta palabra viva y restauradora, no vuelvas a mirar tu historia como si estuviera incompleta. No le temas al tiempo, ni a los retrasos, ni a los silencios, porque el tiempo de Dios no se atrasa, se perfecciona. Levántate con fe renovada, camina como quien sabe que su promesa está viva, declara con tus labios lo que el cielo ya ha escrito con fuego eterno. Dios no ha fallado conmigo, solo está llegando en el momento perfecto. Que tu alma descanse, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que todo está en las manos del Dios que nunca llega tarde y jamás se olvida. Nos encontraremos en la próxima cita divina, donde el Espíritu Santo seguirá susurrándote certezas, desbloqueando promesas y escribiendo contigo, paso a paso, una historia marcada no por el tiempo humano, sino por la fidelidad perfecta de un Dios que cumple lo que promete. Hasta pronto, caminante de fe, sostenido por la palabra que no caduca, consolado por el Espíritu que no calla y amado por un Dios que no falla.